Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el curso de reentrenamiento para el personal ocupacionalmente expuesto. En esta ocasión, repasaremos brevemente la interacción de la radiación con la materia. Bueno, con el propósito de entender los principios físicos en los que se basa la protección radiológica, es necesario conocer los mecanismos mediante los cuales la radiación interacciona con la materia. Para comprender el esquema y entender los mecanismos de interacción, primero revisaremos brevemente qué es la radiación. Y para ello es necesario hacer un ejercicio mental. Pensemos que de alguna manera hemos sido capaces de aislar una carga individual. Toda carga eléctrica tiene asociado un campo eléctrico, a través del cual interacciona con otro tipo de objetos cargados. Cuando la carga se encuentra estática, las líneas de campo salen o entran de ella dependiendo de si la carga en cuestión es positiva o negativa. Cuando por algún mecanismo a la carga se le aplica trabajo para cambiar su estado de reposo, el trabajo realizado sobre la carga se convierte en energía y las líneas de campo comienzan a cambiar y su posición ahora dependerá del tiempo. Esto establece un primer principio importante. Toda carga que se encuentre en movimiento radia, y esa radiación no es otra cosa más que un flujo de energía que bajo condiciones de vacío tenderá a propagarse indefinidamente, alejándose de su fuente, o si a su paso encuentra algún medio material, interactuará con él. En la mayoría de los casos, la interacción implica transferencia de energía de la radiación a la materia, con la que se encuentra interaccionando. Las interacciones pueden ser a nivel del núcleo, de los electrones orbitales o de ambos. La probabilidad de que ocurra algún determinado mecanismo de interacción y como consecuencia el poder de penetración de los distintos tipos de radiación dependerá del tipo de energía y la naturaleza de la radiación, así como del material o medio con el que interaccione. En general se presentan dos procesos, excitación y ionización, de los átomos del absorbedor, y la transferencia de energía al final se disipa en forma de calor. Son tres los mecanismos por los que se manifiesta la interacción de la radiación sobre la materia: excitación, ionización y radiólisis. Cuando los electrones reciben suficiente energía para abandonar el átomo, se dice que el átomo se ha ionizado, es decir, se han generado dos pares cargados. Por un lado, la carga eléctrica del átomo, ahora sin un electrón, es positiva, y el electrón que se encuentra fuera y que a su vez puede interaccionar con otros átomos, tiene una carga neta negativa. La excitación se presenta cuando la energía solo es lo suficientemente grande para mover algún electrón de su orbital original a otro de mayor energía. Y finalmente, la radiólisis se presenta cuando hay una ruptura de enlaces químicos moleculares. Los efectos más intensos, debidos a la radiólisis, se producen en moléculas con uniones covalentes, cuya disociación crea radicales libres. Cuando se estudia la interacción de la radiación con la materia, se puede clasificar en electromagnética y corpuscular. Dentro de la corpuscular se encuentran las partículas que pueden o no tener carga eléctrica. Asimismo, es posible dividir a las partículas cargadas de acuerdo a su peso. Si es que son ligeras, como los electrones acelerados o las partículas beta positiva o negativas, o si es que cumplen la condición de que su masa sea al menos de una unidad de masa atómica. Se considerarán partículas pesadas. En esta clasificación encontramos a los protones, partículas alfa, fragmentos de fisión, iones pesados, entre otros. En el caso de la radiación electromagnética, se encuentran los rayos X y los rayos gamma. Al ser partículas cargadas, estas interaccionan mediante fuerzas coulombianas.
con los electrones orbitales o los núcleos de los átomos que conforman el medio. Los electrones en movimiento y de alta energía pueden obtenerse por emisiones beta de algunos isótopos, de aceleradores de electrones o cuando se generan de manera secundaria como consecuencia de la interacción de rayos X o gamma. Su energía cinética es distinta según las características de su producción. Van desde las decenas de los kiloelectronvolts hasta algunos megaelectronvolts. La siguiente tabla, por ejemplo, trae información acerca del origen de las partículas, la energía característica que tendrán dependiendo de su origen, las fuentes de las cuales emanan estas partículas y cuál será su alcance. En el caso de las partículas producidas por los aceleradores de electrones, en este caso electrones, su espectro de energía es monoenergético y puede ir desde los 5 megaelectronvolts hasta los 40 megaelectronvolts. Generalmente, este tipo de partículas se producen en aceleradores lineales y el alcance promedio es de aproximadamente la mitad de su energía cinética. Mientras que, si las partículas que tenemos son electrones secundarios proyectados debido a radiación de tipo rayos X o rayos gamma, el espectro de energías es distinto y va desde 0 hasta Tm, que es la energía cinética máxima que podrán tener los electrones en megaelectronvolts, y T0 es la energía cinética de los electrones. Es decir, el espectro varía desde 0 hasta su energía máxima, y tenemos tres tipos de fuentes que van a producir estos electrones. Pueden ser rayos X, con un espectro de energías de los 0 a los 200 kiloelectronvolts, o por ejemplo rayos gamma que se producen del cobalto 60, cuyas energías son del orden de los 1.25 megaelectronvolts, o podrían ser rayos X de alta energía, es decir, con energías características entre 0 y 40 megaelectronvolts. Dependiendo de las fuentes de donde se estén produciendo, vamos a tener distintos alcances. Para los rayos X convencionales, el alcance será más o menos de 0.5 milímetros. En el caso de los gamas del cobalto 60 será de 5 milímetros, y en el caso de los rayos X de alta energía dependerá de la energía. Será de hecho la mitad de la energía, y estamos hablando aquí en este caso de centímetros. Y finalmente, si el origen de las partículas es la emisión beta, su espectro de energías va desde 0 hasta la energía máxima cinética, por supuesto, de los electrones, y digamos las fuentes en este caso puede ser o fósforo 32 o yodo 131, cada uno con una energía característica diferente. Las del fósforo 32 cerca de 1.7 megaelectronvolts, para el yodo 131 cerca de los 0.6 megaelectronvolts, y el alcance en el caso del fósforo es de 8 milímetros y en el caso del yodo es de 2.5 milímetros. Cuando los electrones de alta energía interaccionan con electrones orbitales de los átomos, se pueden producir dos efectos: excitación o ionización. Estas interacciones hacen que la energía de los electrones incidentes disminuya gradualmente, mientras que si la interacción se presenta a nivel del núcleo, se producen radiación de frenado o Bremsstrahlung, lo que produce rayos X continuos. En el caso de partículas beta positivas, al interaccionar con electrones orbitales, ambas se aniquilan, produciendo dos fotones gamma que salen en direcciones opuestas. A la pérdida gradual de energía por unidad de longitud de trayectoria se le llama transferencia lineal de energía, y es posible obtenerla mediante una ecuación poco práctica y complicada, pero de la que podemos extraer información útil para fines de protección radiológica, como por ejemplo que esta pérdida de energía es independiente de la masa de la partícula. Además, es proporcional al cuadrado de la carga de la partícula incidente, depende de su velocidad y además es proporcional a la densidad electrónica del material. De igual manera, es posible calcular la fracción de la energía del electrón que se transforma en radiación de frenado o Bremsstrahlung,
y está dado por la siguiente ecuación, donde Z es el número atómico del absorbedor y E es la energía del electrón, ya sea partícula beta o electrón acelerado. Electrones, ya sea si son acelerados o partículas beta positivas o negativas, al poseer masa y carga eléctrica, y ya sea por procesos de excitación, ionización o simple transferencia de calor, a medida que penetran en los materiales, van perdiendo gradualmente su energía cinética, hasta que podríamos decir que se detienen. En ese momento, la energía que poseen solamente los mantiene vibrando sin desplazarse. Sus trayectorias no son líneas rectas, debido a que pueden interactuar con muchos electrones orbitales en su camino, que cambiarán su dirección debido a que tienen la misma masa y ejercen mutuamente fuerzas de repulsión. Si se interponen capas de algún material entre la fuente de electrones y un detector, se puede cuantificar la absorción de electrones en el material. Inicialmente, el número de electrones cae abruptamente y después lo hace lentamente, hasta que se frenan todos, como se ve en el gráfico, que muestra la curva de absorción para el bismuto 210 en aluminio. El punto extremo de la curva, donde no se observan más electrones, se conoce como alcance de los electrones en dicho material. En el caso de las partículas pesadas, al penetrar en algún material, estas van a perder gradualmente su energía cinética por las colisiones con otras partículas. Su trayectoria es prácticamente una línea recta debido a la diferencia entre su masa y la de los electrones orbitales de los átomos. Su alcance es más pequeño, para la misma energía que los electrones, que va de algunos centímetros en aire a algunos micrómetros en agua. Su alcance, si la partícula está cargada, es casi igual a su longitud de trayectoria. En el caso de las partículas alfa, que son núcleos de helio, su capacidad de penetración es muy baja. Sin embargo, su poder de ionización es muy grande. Por ejemplo, en 1 centímetro de aire es capaz de generar hasta 30.000 pares de iones. Toca el turno entonces de analizar la interacción de la radiación electromagnética. Contrario a las partículas, de las que podemos decir que tienen un alcance bien definido, los rayos X o gamma, que son los tipos de radiación electromagnética que abordaremos, no se absorben completamente. Solo es posible atenuarlos disminuyendo su intensidad al incrementar el espesor del absorbedor. Si se mide la atenuación de la radiación cuando se tiene un haz bien colimado, por ejemplo, usando un dispositivo experimental como el que se muestra en la imagen, es posible encontrar una ecuación para la atenuación, que establece un decaimiento exponencial, donde I es la intensidad de la radiación, ya sea X o gamma, a través del absorbedor de un espesor determinado, X es el espesor de ese absorbedor, y sub 0 será la intensidad de la radiación sin el absorbedor, o cuando el absorbedor tiene un espesor 0, y mu es el coeficiente de atenuación lineal. La radiación electromagnética interactúa con la materia mediante 4 mecanismos, cada uno de ellos con diferentes características. Estos son el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la producción de pares y la dispersión de Rayleigh o coherente. El efecto fotoeléctrico y Compton implican interacciones solo con los electrones orbitales del absorbedor y predominan cuando la energía cuántica de los fotones no excede por mucho de 1.02 megaelectronvolts, que es la equivalente a la energía de la masa en reposo de 2 electrones. Cuando la energía es mayor, el efecto dominante es la producción de pares, que es una conversión directa de energía en masa. Y a bajas energías, el fotón solo presenta dispersión coherente. Los 3 primeros mecanismos tienen como resultado la emisión de electrones del absorbedor.
Si los fotones son de muy alta energía, es decir, muchísimo más grandes que 1.02 megaelectronvolts, estos pueden absorberse por el núcleo e iniciar reacciones nucleares, que tienen como consecuencia la generación de otro tipo de radiaciones. El efecto fotoeléctrico es una interacción entre un fotón y un electrón fuertemente ligado, cuya energía de enlace es igual o menor que la energía del fotón. En este fenómeno, el fotón desaparece completamente, dando lugar a una partícula ionizante llamada fotoelectrón, cuya energía se calcula tomando la diferencia entre la energía del fotón incidente y la energía de amarre del electrón, que comúnmente se etiqueta con la letra Phi. El efecto fotoeléctrico se considera una absorción real, ya que toda su energía se deposita en el absorbedor. La energía de amarre es transferida al absorbedor mediante la emisión de rayos X característicos. El efecto fotoeléctrico se da principalmente para fotones de baja energía y absorbedores con un número atómico alto. El efecto Compton es un proceso de dispersión generado por la interacción entre un fotón X o gamma y un electrón orbital externo de algún átomo, cediéndole solo parte de su energía y desviándose de su trayectoria original. Se presenta para fotones entre los 30 kiloelectronvolts y 30 megaelectronvolts. Como no se absorbe completamente el fotón, la energía que posee una vez que se dispersa es menor que la original. Luego, la producción de pares es un proceso mediante el cual toda la energía del fotón que incide sobre el material es usada para generar dos partículas, un electrón y un positrón. Cuando la energía del fotón supera los 1.022 megaelectronvolts, este mecanismo se puede presentar. Después de que se producen el par de iones, el positrón y el electrón salen proyectados hacia adelante en relación con la dirección del fotón incidente y pierden su energía cinética, ya sea por ionización, excitación o radiación de frenado. Cuando el positrón ha gastado toda su energía cinética, se combina con un electrón, aniquilándose mutuamente, generando dos rayos gamma de 0.51 megaelectronvolts cada uno, que salen en direcciones opuestas. Y finalmente, la dispersión de Rayleigh o coherente es el proceso mediante el cual el fotón incide, excita al átomo y se dispersa en una dirección cercana a la de incidencia. En este proceso no existe ni transferencia de energía ni ionización. Se presenta para energías menores a los 30 kiloelectronvolts. Y finalmente, en la gráfica que se encuentra en la región inferior izquierda de la diapositiva, podemos ver la importancia relativa de los tres primeros y principales mecanismos aquí abordados cuando la radiación electromagnética interacciona con la materia. En el eje horizontal se encuentra la energía, en megaelectronvolts, mientras que en el eje vertical está el número atómico del absorbedor. Vemos que en una parte se encuentra dominantemente el efecto fotoeléctrico, en otra el efecto Compton y en niveles de energía más grandes la creación de pares. También depende del número Z del absorbedor, evidentemente. Y bueno, hasta aquí concluimos con el tema de la interacción de la radiación con la materia y nos vemos en otro video.